Y luego de este parte a nivel nacional, como nos tenemos acostumbrados en Noticiero 9, volvemos a la realidad de lo que es la provincia del Chaco y estamos en vivo y en directo con el gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich, que muy gentilmente se acercó hasta los estudios de Noticiero 9 a dialogar de todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Gobernador de la provincia, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí en Noticiero 9. Muy buenas tardes, Marcos, muchas gracias y un saludo muy especial a toda la comunidad y a todos los televidentes. Bueno, gobernador, ¿cómo se está preparando la provincia para todo esto? Obviamente hay proyecciones que se realizan, usted debe tener las proyecciones propias, ¿no? ¿Y qué proyecta, no? ¿Qué es lo que ve a un futuro no muy lejano? Bueno, nosotros hemos trabajado con numerosos especialistas para hacer distintas proyecciones. Y en virtud de esto, lo que es interesante ver es que, la verdad, en todo el mundo, lo que queda claro es, lo primero que tenemos que ver en este cuadro, es el primer cuadro, ¿no? El primer cuadro de arriba. Es el de arriba. Ahí tenemos que la tasa de duplicación compatible con la capacidad del sistema sanitario de la provincia es 10,2 días. Esa tasa de duplicación es, obviamente, una función inversa de los casos específicos que se dan, y en ese sentido es la única forma de evitar el colapso del sistema sanitario. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que en el sistema global, y esto es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, hay tres acciones que son absolutamente necesarias. Primero, el aislamiento preventivo de carácter obligatorio. Segundo, el distanciamiento social, lo que estamos haciendo aquí. Y tercero, efectivamente, lo que significa el licenciamiento para todas aquellas personas que constituyen grupos o factores de riesgo. Esas tres decisiones te pueden llevar a cumplir esta meta de 10,2 días. Entonces nosotros hicimos claramente una proyección de casos con tiempo de duplicación cada 10,2 días. Sí. Y en este sentido, la proyección nos da la posibilidad de tener 1.002 casos para fines de junio, 26 de junio de este año. O sea, si nosotros persistimos, porque esto tiene, en general las proyecciones tienen una demora producto de los casos procesados, porque en general tomamos muestras de casos que pueden tardar 10, 8, 6 o 7 días. Esto depende de la capacidad de recopilación de los casos, que se trata de un equipo especializado con hisopado, que a su vez tenemos que, antes mandábamos al Instituto Malbrán, ahora mandamos al Malbrán parte y otro lo procesamos directamente aquí. Claro. Para eso se necesitan reactivos y los equipos y el personal calificado que lo tenemos. Entonces, lo que nosotros podemos ver es la evolución del número de casos. Entonces, si uno mira el estado de situación de hoy, 27 de marzo, para llegar a los 10,2 días, promedio nos falta, estamos en 9,4 días. Sí. O sea, estamos cerca, porque tenemos 61 casos confirmados y 109 casos que son los que son proyectados. Exactamente. Entonces, esa curva que te da los casos efectivos y los casos proyectados es lo que nos permite ver definitivamente que estamos en el buen camino. O sea, estos datos corroboran que estamos en el buen camino. Y el otro dato que tenemos ahí, que es interesante ver, digamos, si nosotros logramos que ese escenario con duplicación de crecimiento gradual y estabilizándose en 10,2 días, en realidad después de un pico se tiende a disminuir sustancialmente el número de casos. Claro. Y después vas a tener la comparación correspondiente respecto a qué opciones teníamos antes. Fíjate si los casos se duplican cada 3 días. Y fíjate, cada 6 días. O sea, claro, tenemos un número de casos que no es soportable por el estado de situación sanitaria. Entonces, fíjate vos cómo quedan la comparación de los tres escenarios y la capacidad del sistema de salud. El otro. Ahí está el cuadro concreto. El colapso que hubiese significado, ahí tenemos una fecha de colapso. ¿Cuál es? Ahí tenés en el celeste. 18 de abril. Si nosotros no hubiésemos hecho esto, el 18 de abril tendríamos un colapso. La otra alternativa del colapso, 15 de mayo. Claro. Entonces, concretamente, la proyección te da 26 de junio con el mayor número de casos, 1.002 casos, con una tasa de duplicación de 10,2. O sea, concretamente, esto vale la pena. O sea, porque hay una cuestión que produce angustia, miedo, temor, psicosis colectiva, problemas de pérdidas económicas muy significativas, pero la verdad es que acá lo que estamos haciendo es demostrando que objetivamente las acciones que se desarrollan permiten salvar vidas. Y esto es un dato objetivo de la realidad. Yo escribí un artículo que va a salir publicado seguramente mañana, que
es en general el epicentro de ese artículo es la muerte nos iguala. Lo que queda claro es que totalmente. Italia, España, China pueden ser superpotencias, pero objetivamente, yo ayer mostraba otro dato que comparé. Bueno, Boris Johnson se ha Claro. autoproclamado con coronavirus hoy. Pero, exactamente, pero aparte, y esto también la esposa del vicepresidente del gobierno español. Claro. Y El así príncipe Carlos. El príncipe Carlos. O sea que no hay ninguna selección. Claro. Puede ocurrir a cualquiera. Entonces, lo que digo es interesante ver esa proyección, porque cuando vos mirás este tema de que la muerte nos iguala, vos fíjate, te agarra en zonas riquísimas. O sea, fíjate, Nueva York, el gobernador Cuomo decía que tiene capacidad para 3.000 camas y él estima, creo que son cerca de 20.000. Listo, colapsa el sistema. No hay, o sea, si no se hace esto, colapsa el sistema. El colapso del sistema, nadie quiere decir la palabra muerte, pero el colapso del sistema significa muerte. Claro. Y eso es el criterio de selección, ¿quién muere? Ya, eso es terrible. Por eso hay suicidios, de casos, de terapistas intensivos, de enfermeros, etcétera, que no logran, obviamente, soportar. Primero porque yo estuve mirando las radiografías de los casos de Chaco. Lamentablemente, uno observa la cristalización del pulmón en la base, etcétera, lo que eso significa y el sufrimiento de la persona. Claro. Por lo cual, realmente es tan doloroso y es una tragedia colectiva. La pandemia, que hoy tiene más o menos en cerca de 540.000, porque esto avanza cada minuto, cada hora, Sí. Seguramente lo vas a ver la semana próxima con 1 millón de casos y seguramente el número de muertes sigue aumentando hasta encontrarse con el pico máximo que se puede... Y gobernador, en este pico máximo que se espera de la provincia de estos 1.000 y pico, ¿la provincia ya está preparada o se está preparando para eso? Nosotros tenemos una base de preparación, pero nos estamos preparando. Por eso tiene 2 fases, digamos. Fase de lo que significa prevención o contención del número de casos y fase de mitigación. Por eso hoy yo suscribí un decreto para la asignación de recursos humanos específico para esto. También la asignación de recursos financieros. Nosotros proyectamos de 603 millones de pesos como casos mínimos hasta 1.800 millones de pesos que demandaría esto en términos de medicamentos, en inversiones. 185 millones de pesos te lleva toda la adecuación para la atención de COVID-19. El caso concreto de 52 camas de pastillas, 6 más 80 camas que tienen que ver con la nueva infraestructura que estamos haciendo, una nueva pastilla de atención, más lo que significa la readecuación del Hospital 4 de Junio, más el Hospital del Bicentenario, pero a su vez necesitamos incorporar respiradores. El caso de respiradores es un caso concreto. Vos tenés 3 fábricas de respiradores en la Argentina, de los cuales van a hacer el máximo esfuerzo posible, pero se estima que pueden producir el equivalente a 500 respiradores semanales. Si vos proyectás, solamente provincia de Buenos Aires necesita el producido más o menos de 2 o 3 semanas para la provincia, como mínimo son 1.000 respiradores. Nosotros realmente querríamos no menos de 127 respiradores y tenemos una proyección para atender casos de mayor y extrema gravedad, son 370 casos y estamos con 270 en capacidad de atender. Por lo tanto, el ajuste de atención lo tenemos que hacer en el mes de abril. Si no se hubiesen tomado estas decisiones, el sistema sanitario colapsaría. Gobernador, ahí obviamente hicimos recién una proyección sanitaria de lo que va a pasar o lo que puede llegar a pasar. ¿Qué puede llegar a pasar tanto a nivel nacional como en la provincia del Chaco y qué se prevé en cuanto a economía, ¿no? Porque va dejando una crisis económica realmente tremenda esto del coronavirus. Sí, a ver, cuando vos mirás distintos informes de carácter internacional, impacta, por ejemplo, en Estados Unidos, caída del 22% de la actividad económica, China 30%, etcétera. China, que tiene una proyección de 6,3, puede bajar con morigeración, recuperación de tendencia, cerca del 2% anual, que es la tasa más baja de crecimiento de los últimos 40 años. Obviamente a nosotros nos va a impactar y ahí tenés distintas proyecciones. La economía mundial puede caer, en el año 2009 cayó 0,5%, ahora todavía nadie puede imaginar. Yo hablaba el otro día con Martín Guzmán en una reunión en el Ministerio de Interior y la verdad es que me dice, tengo comunicación directa con todos los países del mundo, con todos los ministros de Finanzas, pero nadie tiene una proyección cuantitativa y cualitativa definida, porque los escenarios cambian y esto es seguir y continuar día a día. Claro. Pero lo cierto es que creo que la decisión que adoptó el presidente Fernández es lo siguiente. Primero dijo, salvar vidas. Creo que eso es una decisión humana, trascendental. Segundo, es cierto que
esta pandemia, que ya ahora, la verdad que no tengo el seguimiento de los países de hoy, pero debe ser cerca de 175, 178 países, seguramente va a llegar a todos los países del mundo. Sí. Segundo, el número de casos crece de una manera extraordinaria. Tercero, el número de muertes también. Entonces, lo que pone al descubierto es que el sistema planetario no ha podido generar una coordinación. Ayer, por primera vez, se produjo una comunicación en teleconferencias con todos los líderes del G20. Obviamente la posición del presidente Fernández ha sido muy buena, en el sentido de pedir un pacto de solidaridad global. Sí. Eso es lo mejor que se puede hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el mundo? Vos fíjate, en el mundo vos tenés cerca de 328 billones de stock de activos financieros. 22 billones con B de dólares de ahorro. Cuando vos mirás de Estados Unidos, el paquete en discusión en el Congreso son de 2 billones, o sea que equivalente más o menos a 10 puntos del Producto Interno Bruto. En la Argentina se estima que los estímulos pueden llegar a 1,8 del Producto Interno Bruto. O sea, a nosotros nos agarra esto con un problema serio. Primero, en el sistema sanitario global, clara y objetivamente, ha habido desinversión respecto a lo que debería ser. Y en segundo lugar, la especulación financiera produjo más concentración y hoy hay un rol relevante del Estado. O sea, hasta los gobiernos más neoliberales del mundo lo que están planteando es un paquete de estímulos para favorecer la recuperación de la demanda agregada como un factor del crecimiento de la actividad económica. En Estados Unidos, por primera vez, la tasa de formularios por desempleo aumentó a 3.250.000. Sí. Es una cosa exorbitante cuando de los últimos 40 años en promedio había bajado a 3,6% la tasa de desempleo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en sistemas laborales muy flexibles, el ajuste de la tasa de desempleo es galopante. Cambia según el formato del sistema político y cambia sobre la organización del sistema económico. Pero lo cierto es que esto va a cambiar el paradigma. A ver, si uno tiene que proyectar en los próximos días o meses, es inminente una prórroga de este aislamiento social obligatorio preventivo. Esto es inminente porque hay una cuestión objetiva. Si la tendencia de la curva se ha mesetado, es producto de estas acciones, con lo cual esto va a generar mayores inconvenientes. Marzo la vamos a pasar, Claro. pero abril va a ser mucho Es más decir, que complicado. la provincia del Chaco sí o sí se va a adherir, obviamente, a lo que va a ser una prórroga. Totalmente, Seguramente. y aparte Perfecto. la segunda cuestión, creo que el tema clases, por ejemplo, suspensión de que yo hoy comparaba que nosotros desde el 9 de marzo, primera testificación y certificación del caso, tomamos las medidas en el tiempo más breve posible. La República Argentina en 15 días, nosotros en 9 días completamos todo lo que hay que tomar. Eso es bueno. Primero porque cortamos procesos de interrupción viral potencial. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros necesitamos ahora? La suspensión de clases, obviamente, me parece que va de suyo. Si uno no adopta una posición de esta naturaleza, obviamente hay más ausentismo, tanto de trabajadores docentes, medidas de fuerza, de acción gremial, o también claramente la posición del ausentismo de los alumnos producto de la voluntad de los padres. Entonces, Claro. creo que la educación digital está reemplazando y sustituyendo los contenidos, se va a ir perfeccionando este tiempo, pero hay que pensar que este semestre es un semestre en donde vamos a tener dificultades. Por lo menos abril, hay que ver mayo. Claro. Esto se evalúa día a día, y esto con comisión de expertos, con los parámetros emanados de la Organización Mundial de la Salud, pero hay que entender claramente que la menor circulación viral depende de la menor circulación de personas, porque siempre trabajo en esta comparación. Cuando vos tenés dengue, vos sabés que hay una circulación viral y que hay un enemigo que se llama Aedes aegypti. Sí. Entonces vos lo matás de dos maneras distintas. Descacharrizado, evitando la acumulación de agua, vas, identificás las larvas, aplicás la herbicida, chau, chau dengue, chau mosquito. Sí. Ahora, cuando tenés el mosquito y viene un caso autóctono y se transforma en caso importado y se transforma en caso autóctono, ¿qué tenés que hacer? Bloqueo de 9 manzanas, fumigación. Y chau mosquito. Sí. Ahora, ahí tenés un vector, se llama Aedes aegypti. Acá el problema central es que el vector es uno. Es el humano, claro. Entonces, antes era la transformación de vector animal-persona, persona contra persona, o persona a persona. Entonces, claramente, la única manera es tomar todas las medidas higiénicas, pero a su vez impedir la circulación. Entonces, objetivamente yo creo que esto le hace un daño irreparable a la economía, pero también es un dato objetivo. Cuando vos mirás el caso de España o Italia u otros países del mundo, o sea,
Aparte de todas las medidas que dijimos, una cuestión que facilita esto es el tema del testeo, de los test de verificación de los casos asintomáticos, porque la mayor muestra de número de casos te permite proyectar mejor. Todas estas fórmulas que nosotros hicimos, y ahí tenés el caso típico de Resistencia, este mapa es de la localización de casos, este es el mapa de calor de la localización de casos, que está en la zona, principalmente es Resistencia, que eso es muy importante, Resistencia, casos que tenemos en Puerto Villela, o Barranqueras, que son mínimos, pero la gran concentración es Resistencia y es el área céntrica. Por lo tanto, si uno toma ese encorsetamiento del número de casos e impide la circulación viral, producto de la identificación de los casos importados con los nexos epidemiológicos y generas un sistema de verificación vía test, naturalmente la posibilidad potencial de transmisión disminuye sustancialmente. Entonces, yo creo que eso es un tema muy importante, vamos a tener que convivir. Yo recién fuera de cámara debatíamos esto, que es el cambio de paradigma. Acá va a haber un cambio de paradigma en materia de educación, sin duda, digital, cambio de paradigma para las compañías aéreas. Vos sabés que ayer mostraba yo esa foto de que el mapa de casos actuales es equivalente al mapa de vuelos. Entonces, todos los mapas de vuelos se dan en el hemisferio norte, de mayor riqueza y concentración económica. La mayor conectividad aérea produce la mayor transmisión de casos y la mayor concentración de casos hoy. Eso, que es un dato objetivo de la realidad, te permite visualizar lo siguiente: los problemas que van a tener todas las compañías aéreas. Claro. Quiebre generalizado, porque no vuelan. Y aparte, porque el sistema de aeronavegación tiene un sistema de rotación 24x24. Entonces, los que no vuelan de día, vuelan de noche. Y la capacidad instalada de los aeropuertos para tener aviones parados está colapsado también. Entonces, claramente eso se colapsa producto de lo que significa la industria de aeronavegación, que va a sufrir una crisis terminal. Aeronavegación, restaurantes, hotelería, turismo. Con lo cual, definitivamente, los países más afectados son los que tienen mayor conexión y conectividad, y obviamente los que viven a través de este influjo. En el caso de España, la destrucción de su economía va a ser dramática. Gobernador, le consulto porque tenemos, lo llevamos nuevamente a la realidad de la provincia y lo que es particularmente mucho también la ciudad de Resistencia. Tenemos muchísimas denuncias con respecto a sobreprecios, a falta de stock, a productos que han incrementado realmente muchísimo en supermercados, farmacias. Hay concretamente casos puntuales que le voy a leer. Triplicaron los precios de todas las mercaderías, por ejemplo, en un supermercado sobre calle Entre Ríos, entre Mitre y Pueyrredón, pleno centro de la ciudad de Resistencia. Sobre todo el alcohol, no tiene nada de solidaridad del supermercado, ejerce lo que tanto dice usted y clausure justamente a estos abusadores. Dice Héctor de Avenida Ábalos. ¿Qué va a hacer el gobierno justamente con ese tema tan importante, gobernador? Hicimos verificación de 410 casos, 24 supermercados, muchos con cierre preventivo. Con lo cual, estos casos, ¿me lo pasás? Automáticamente doy instrucción y directivas para que el equipo del Ministerio de Industria, Producción y Empleo, conjuntamente con la AFIP, hagan la verificación correspondiente. Primero, ha habido cambio de precios y provisión de stock, porque en algunos casos hubo acaparamiento, desabastecimiento y precios por encima. Se tiene que respetar el tema de precios máximos y usted nos tiene que ayudar. ¿Qué le dice a esos especuladores, gobernador? Que todo el peso de la ley se tiene que aplicar de una manera dura. Y si no lo hacen los funcionarios, no serán más funcionarios. Punto. Porque no se puede especular con las necesidades de la comunidad. El otro día, ayer, desde Presidencia Roque Sáenz Peña, un médico me hacía referencia a que uno de los barbijos N95 valían 250 pesos y le querían cobrar 100.000 pesos en una fábrica de Córdoba. Entonces le dije, pasame eso, porque yo se lo voy a pasar a Matías Culfas y con Paula Español deberíamos actuar en forma sistemática. En periodos de crisis sanitaria como de esta magnitud, lo mínimo que tiene que hacer el Estado es su capacidad de intervención. Y si los funcionarios no están a la altura de las circunstancias, se deberán ir. Pero la verdad es que yo a todos les doy la instrucción de verificación de abastecimiento, precio, cierre de carácter preventivo y las multas correspondientes. Gobernador, ¿cómo está la relación con otras provincias argentinas? Digo por ahí, obviamente, en todo lo que es este marco del coronavirus. Un claro ejemplo fue lo que fue el corte, ¿no?, desde la provincia de Corrientes hacia la provincia del Chaco, del Puente General Belgrano. Digo, ¿se van tomando acciones conjuntas o cada provincia va tomando su acción por ahí sin consultarlo o se media antes con otros gobernadores? Mire, hay de todo.
nosotros tenemos que regirnos por el decreto 260, que es un DNU del presidente Alberto Fernández en Acuerdo General de Ministros, y el 297. Por eso hemos tenido algunas cuestiones de coordinación con el gobernador Gustavo Valdés. Yo trato a diario temas que son 150 médicos que me plantean su restricción para la circulación de venir a trabajar a la provincia del Chaco siendo de Corrientes. Efectivamente están dadas las instrucciones, el listado, etcétera, para que esto no ocurra, para que puedan trabajar libremente. Y aparte porque en definitiva eso... ¿Le molestó un poco eso, gobernador? Mire, yo hablo con todos mis colegas, trato de ser muy enfático en la defensa de los intereses de cada provincia, entendiendo que esto es una pandemia que obliga a coordinar esfuerzos entre todos. Yo creo que eso es un tema clave, trato de hablar muy bien y positivamente, tanto con el presidente, que tiene una particularidad. El presidente siempre mantiene el mismo número de celular, no, el mismo número de celular, entonces yo lo llamo, me manda un mensaje, me llama a él, o sea que estoy en intercambio permanente con el ministro de Salud, con todos los ministros nacionales, precisamente para evitar conflictos. En esta instancia lo que tenemos que hacer no solamente es defender a la comunidad, defender a los ciudadanos, a los habitantes, protegerlos, cuidarlos y obviamente liderar los procesos para garantizar su funcionamiento. Por ejemplo, los productores algodoneros saben que tienen que cosechar porque si no vence el periodo necesario y suficiente, claro. Entonces tienen que ejercer su actividad. Tenemos que garantizar que puedan trasladarse y cumplir. Y eso está contemplado en el decreto 297. Los trabajadores de la salud, los periodistas y los comunicadores sociales, nosotros, autoridades superiores, tenemos que trabajar. No hay otra cuestión que servir a la comunidad. Por supuesto, todos los bienes que se producen con destino a exportación, porque son los que nos facilitan también una oferta de divisas. O sea, concretamente, el decreto 297 y todos los decretos que nosotros suscribimos, 431, 32, 33, o sea, todos los decretos que estamos suscribiendo, muchos, y nos vamos nosotros antes, fue referencia de muchas provincias y también, obviamente, contribución a los instrumentos legales adoptados por el Gobierno Nacional. Creo que fuimos pioneros en las decisiones, tomamos medidas drásticas cuando había que tomar y lo hicimos en un corto periodo de tiempo. Lo que usual o comúnmente se tarda 15 días, nosotros lo hicimos en menos días. ¿Por qué? Para defender y para proteger a la comunidad. Internamente, gobernador, con los municipios, ¿cómo están las relaciones teniendo en cuenta que por ahí muchos de los municipios, llámese, por ejemplo, ayer la localidad de Barranqueras, Fontana, otras en el interior, han decidido aislarse? ¿Eso se va consensuando con el gobierno provincial? Como quien dice popularmente, ¿se mandan solas? Sí, a ver, nosotros tratamos de que exista coordinación y un trabajo. Por eso nosotros, antes de tomar todas las decisiones, hicimos comité de expertos, comisión de seguimiento ampliada, reunión con intendentes y coordinación con el presidente de la Nación y sus respectivos ministros y autoridades sanitarias. O sea, ninguna decisión fue tomada unilateralmente, lo hicimos en coordinación. Bueno, después a partir de ahí la implementación muchas veces tienen ciertos matices, pero lo cierto es que hicimos las consultas correspondientes con todos los intendentes y estamos en comunicación con todos. Por ejemplo, los intendentes están preocupados por el flujo de recursos coparticipables. Yo tengo una previsión de caída entre el 10 al 12% de los recursos propios para este mes y también caída en los recursos coparticipables. Y para el próximo mes, caída del 27%. Entonces, le hemos planteado al presidente, que me dijo, no te preocupes por el dinero, pero es un tema muy importante para nosotros. Entonces, lo que le planteo una posibilidad de hacer una garantía de coparticipación, me parece que eso no va a prosperar, pero hay otras alternativas que estamos viendo como garantías transitorias por mes. Nosotros necesitamos garantizar la cadena de pagos. Eso significa que, eso se lo transmití al presidente también, nosotros tenemos que pagar en tiempo y forma los salarios, las jubilaciones. ¿Ya hay fecha de los salarios, gobernador? Estamos trabajando para el lunes o martes comunicarlo, pero la verdad es que estamos planteando la disponibilidad, pero sobre todo también cómo organizar el pago, para evitar aglomeración de personas, porque 17.000 agentes perciben en forma manual, o sea que eso es un tema de aglomeración que a su vez también lo tenemos que resolver. El caso excepcional también del municipio de la Ciudad de Resistencia, que tuvo que adoptar una medida excepcional porque no se pudo adoptar antes el uso de la tecnología, o sea que también tenemos que coordinar esas cuestiones. Pero a su vez hay otras cuestiones que afligen a los municipios, Fondo de Garantía de Sustentabilidad, vencimientos, etcétera, que lo estamos para plantear, y también anticipos financieros con el objeto de ayudar. O sea, lo que quiero transmitir con esto es, el presidente pretende ayudar a los gobernadores y a los municipios, nosotros queremos ser receptivos y cooperativos, porque siempre transmito esta decisión. Una crisis sanitaria hay que enfrentarla con liderazgo político.
Pero a su vez una crisis sanitaria, si no se toman las medidas a tiempo, puede devenir en crisis social y también en crisis política. Por eso es muy bueno. Fíjate lo que pasa en Brasil. La confrontación política entre el presidente Bolsonaro y los gobernadores claro, genera un serio problema de institucionalidad. Los problemas que se observan entre el presidente Trump y el resto de los gobernadores en Estados Unidos también. Aquí lo bueno es que tenemos un presidente como Alberto Fernández, sensible, con capacidad de conducción y decisión, que toma decisiones en base a recomendaciones de expertos, pero también a recomendaciones de todos. O sea que creo que eso es muy bueno, eso es un tema clave, pero también, por ejemplo, la instrumentación del programa Repro para las empresas de la economía formal, para que puedan pagar los salarios de los trabajadores, que es un tema clave y produce mucha angustia, pero también a los trabajadores de la economía informal. Yo me pongo en el papel del vendedor ambulante, que no puede vender, sí, en el taxista, en el remisero, en el pescador, en el ladrillero, me pongo en la manicura, en el pedicuro, me pongo en el rol, en sí, la persona que hace eventos. O sea, la cantidad de personas que se ven afectadas en este sentido son terribles. Por eso la instrumentación del ingreso familiar de emergencia es también una contribución para resolver el problema. Para muchos eso no alcanza. Lo mismo que el tema de tarifas. Yo venía, hoy dije una cosa, a SECHEP se le debe 5.000 millones de pesos. Bueno, flexibilizamos las condiciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que digo es, nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo para garantizar los servicios públicos para las personas que lo necesitan. Pero también no todos necesitan. Muchos no pueden pagar y lo deben pagar. Entonces, así como hay servicios esenciales que no cortan, así como es necesario administrar los tiempos hacia el futuro, lo importante es tener capacidad para entender el problema, capacidad para resolver el problema, capacidad para ayudarnos entre todos. Es decir, yo así como todos los días les agradezco a la Policía de la Provincia del Chaco, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval Argentina, a la Policía Federal, le agradezco a los médicos, enfermeros, agradezco a los cocineros de los comedores comunitarios, de los comedores escolares, a los docentes que abren sus escuelas para que los chicos puedan llevar su ración correspondiente, a los padres que se comprometen claramente con la educación de sus hijos por la vía digital y en sus respectivos hogares, a todos los que, siendo factor de riesgo, asumen con angustia estar encerrados en sus respectivas casas. Por eso, a todos muy agradecidos. Ahora, gobernador, eso es un esfuerzo que requiere coordinación. ¿Y usted no le da miedo el coronavirus, gobernador? Usted que anda por todos lados, sin barbijo. A ver, yo cumplo exactamente las recomendaciones que me da la doctora Paola Benítez como ministra de Salud. Cumplo el protocolo estrictamente desde el punto de vista del distanciamiento social y todo lo que ella me indica. Me transmite que no debo usar barbijo porque, primero, yo hice el test también. Le dio negativo, ¿no? Sí. Ah, bueno, menos mal, gracias, gobernador. Me quedo más tranquilo. No, pero independientemente de eso, lo que quiero decir es que tomamos todos los recaudos correspondientes para cumplir el protocolo a los efectos de, como autoridad superior, no me cabe la menor duda del rol y del compromiso que tengo que asumir. Yo siempre, hoy decía... ¿Le molestó que lo hayan criticado tanto por ese acto en Margarita Belén? La verdad es que no lo hice con el afán de tener ninguna crítica ni nada por el estilo. Me parecía que era perfectamente posible. O sea, cumplimos el protocolo, no hubo ninguna cuestión que... O sea, no hubo aglomeramiento de personas. Probablemente haya sido susceptible de crítica porque estaba en un lugar abierto. Pero la verdad que nos pareció emblemático en la fecha del 24 de marzo de 1976, las secuelas de la dictadura militar, rememorar eso en un espacio de la memoria. La verdad que no me pareció que eso era indicativo de nada, pero si alguien se sintió ofendido pido disculpas, porque la verdad que no es el motivo. O sea, no fuimos ni responsables, cumplimos el protocolo, no se violó absolutamente ninguna norma, y sí me pareció, bueno, si alguien se siente ofendido por algo que no se hizo en contra de nada, sino a favor de la memoria, verdad y justicia, la verdad es que pido disculpas por lo que le puede haber afectado, pero la verdad es que nosotros vamos a reivindicar siempre esa fecha, porque la verdad es que nosotros, los argentinos, aún padecemos las consecuencias de la feroz dictadura militar del 24 de marzo de 1976. Y es necesario entender que hubo 30.000 detenidos desaparecidos, que en definitiva se torturaron a las personas, que se aplicó la doctrina de seguridad nacional, que en definitiva se destruyó el país, que en general se generó pobreza y exclusión social. Por eso es bueno, aún en estas circunstancias, en donde tenemos una pandemia generalizada que nos debe unir a todos,
no generar algo que nos divida. Por eso, algunos podrán estar de acuerdo, no están de acuerdo. Entonces, obviamente cada uno de nosotros defenderá su posición con convicción legítima. No obstante lo cual, hoy tenemos que estar unidos para luchar contra esta pandemia que está enlutando al mundo. Gobernador, hoy en día lamentablemente hay muchos ciudadanos, ¿no? que no entienden la importancia de lo que es el aislamiento social obligatorio. Sin irnos lejos, hoy hemos salido a la calle por nuestra obligación de informar, ¿no? Y hemos capturado estas imágenes que vamos a compartir con usted, gobernador. Esto fue en pleno centro de la capital esta mañana. Gran cantidad de gente en cajeros, en farmacias, dando vueltas por la vía pública. ¿Qué tiene para decirle a esta gente, gobernador, a esas personas que lamentablemente constantemente violan lo que es este aislamiento social? Bueno, hay 2000 y pico de detenidos por la policía de la provincia. ¿Qué decirle a esa gente, gobernador? Esto fue esta mañana, acá en el centro de la ciudad. A ver, primero, detenciones hubieron 2.700. En segundo lugar, este es un enemigo invisible, común a todos, que lo tenemos que combatir entre todos y con todos. De manera que si nosotros no podemos tener la capacidad de entender la gravedad de esto, entonces no estamos entendiendo la magnitud del problema. Y la verdad es que la única solución, vuelvo a insistir, son 3. Aislamiento social obligatorio de carácter preventivo, distanciamiento social y a su vez también licenciamiento de aquellas personas que son factores de riesgo. Le agrego sistema de testificación o de emisión de test y agrego obviamente el tema de cumplimiento de protocolo estricto para cada lugar en materia de lavarse las manos y cuestiones de carácter higiénica. Pero eso es una cuestión objetiva que se debe garantizar. Gobernador, la última. ¿Por qué algunos de sus funcionarios son tan reacios a hablar con la prensa? No sé cuáles son, pero la verdad es que... Bueno, hay ejemplos claros. Ludmila Bologe es una. La ministra de Desarrollo Social es otra. No, la verdad es que la ministra de Desarrollo Social debería hablar. Bueno, por lo menos con este medio tiene muchos serios problemas. Le voy a transmitir claramente, pero le vamos a decir también a Ludmila para que claramente puedan comunicarse con ustedes, porque la verdad es que siempre los funcionarios debemos... En el caso concreto yo he tratado de mantener una estrategia de comunicación en general para estos casos, con sistemas de comunicación vía conferencia de prensa, por una razón muy sencilla, porque nos parecía que la gravedad del tema, el escenario, etcétera, deben garantizar la precisión en el lenguaje utilizado, la técnica utilizada y la precisión del vocabulario. No obstante lo cual, ya transcurrido un número de días determinado, es necesario también ampliar las bases de comunicación. Gobernador, le agradecemos muchísimo por esta visita al Noticiero 9, hablar de este tema que, bueno, realmente es preocupante, ¿no? Va creciendo día a día. No, pero aparte hay una cuestión también, Marcos, que yo quiero remarcar. Acá, hoy yo di la cantidad de casos, yo creo que van a ser cerca de 100.000 personas que van a recibir el ingreso familiar de emergencia conjuntamente con el programa Repro. Pero a su vez tenemos cerca de 516.000 personas con distintas modalidades con el sistema de seguridad social, más en la renta mínima progresiva. O sea, el Estado en la provincia de Chaco invierte en estrategias de inclusión social para garantizar estrategias de morigeración de estos problemas. Lo mismo que desde el plan alimentario hasta los problemas de accesibilidad a derechos sociales. Así que, digo, la sensibilidad social está, el Estado está presente. Por supuesto no puede resolver todos los problemas de una manera eficiente, pero creo que lo estamos haciendo con el máximo nivel de vocación. Muchísimas gracias, gobernador. Muy gracias amable. A usted. Gracias. Bien, así pasaba la palabra del gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, aquí presente en los estudios de Noticiero 9, hablando de todo un poco, hablando de los temas que le interesa a la gente y, por supuesto, hablando de este coronavirus que está lamentablemente afectando a la Argentina, afectando a la provincia del Chaco, que es la tercera provincia dentro de todo el país en cantidad de casos. Y, por supuesto, también afecta la actualidad y la realidad económica también que está atravesando a la provincia. Pausa pequeña, enseguida regresamos con mucha más información en Noticiero 9 al mediodía.